Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Georgina, Georgina Leiterman. Yo soy profesora de artes visuales con orientación en grabado y arte impreso. Y en esta oportunidad, bueno, voy a compartir con ustedes un taller como parte del OpenDC que hacemos online, eh, que bueno, espero sea de su interés. Ahora voy a compartir una pantalla. Les comento que cualquier consulta que tengan, cualquier pregunta, pueden escribir en el chat eh, de acá de Zoom y cuando termine la exposición las voy a leer las consultas y bueno, voy a ir respondiendo de a poco como para que este, ahora podamos escuchar la exposición y bueno, no estemos por ahí interrumpiendo con eso y podamos, bueno, tener plena atención ahí. Pero por supuesto voy a estar encantada de responder cualquier consulta que tengan. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Bueno, y el taller que nos reúne hoy se llama Taller Creativo con Materiales de Desecho. Ahí tienen mi nombre completo y mi Instagram también, por si les interesa el tema. Yo siempre estoy dando talleres de esto, de artes visuales en general, de grabado, que es mi orientación. Eh, y me pareció interesante trabajar con este tema de los materiales de desecho porque en realidad nos habilitan para hacer todo tipo de exploraciones y para crear todo tipo de imágenes con lenguajes muy diversos que pueden ser luego utilizadas en distintos contextos, ¿no? Eh, bueno, por ahí muchos de ustedes se dediquen al diseño, al diseño gráfico, al diseño textil, a la ilustración. Bueno, para otros será un hobby, pero bueno, tiene como muchos ámbitos y campos de aplicación, ¿no? Por eso también me parecía interesante compartir esto con ustedes. Y este taller también podría haberse llamado taller de producción de imágenes con objetos encontrados, ¿sí? Porque en realidad, bueno, uno habla de objetos de desecho, pero hoy en día, con todo este tema del reciclaje, que por suerte se está reciclando mucho más, por ahí ya no hablamos tanto de desechar, sino de pensar en darle una nueva vida, ¿no? A estos objetos. Em, y bueno, y en realidad hay muchos objetos que nos podemos encontrar en casa, hoy que estamos haciendo el taller, bueno, por ahí en este momento no se encuentran en sus casas, pero hay mucha gente que por ahí sí lo está siguiendo desde casa. Y me parecía interesante poder plantearnos esta tarea dividiendo este hacer que vamos a compartir en esta tarde en 4 pasos. Primero, vamos a dividir nuestra tarea en nuestra búsqueda. Primero vamos a hacer como una búsqueda, ¿no? Como una búsqueda del tesoro, pero en donde estemos. Y vamos a dividirnos en esta búsqueda en los sectores de la casa donde podemos encontrar objetos de desecho, objetos que pueden tener una segunda vida, o objetos que por ahí no estábamos por desechar, pero que no sabíamos que podían ser utilizados en este contexto de creación de una imagen, ¿no? Una vez que tengamos los objetos, ahora vamos a ver ejemplos como para que se den una idea, podemos clasificarlos por técnicas, ¿sí? Las técnicas son infinitas, la verdad que es un mundo enorme de las técnicas que podemos encontrarnos en las artes visuales, pero hoy nos vamos a detener en algunas de ellas, ¿sí? Y la idea es que sean, ya les comentaba, disparador de la creación de imágenes diversas. Habiendo explorado las distintas técnicas, podemos elegir un tema o una consigna disparadora, ¿sí? Para comenzar a trabajar. Esto es muy importante porque a veces, bueno, hacemos una exploración, nos quedamos como con material, con esa materia prima que está buenísima, que tiene que ver con ese primer abordaje. Y una manera de empezar a ordenar es decir, bueno, a ver, abocarnos a una idea, ¿no? Enmarcar nuestra tarea en pensar en una consigna disparadora o en un tema como para poder seguir trabajando esas imágenes. Y por último, en realidad por último en esta explicación, pero es lo primero que vamos a hacer una vez que termine la exposición, es elegir una paleta de color restringida, ¿sí? Una paleta de color restringida a 2 o 3 colores. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en realidad es importante pensar en que siempre cuando tenemos limitaciones aparece toda la libertad que podemos encontrar, ¿no es cierto? Porque si nosotros tuviéramos todas las posibilidades no sabríamos ni por dónde comenzar. Entonces, eh, de eso se trata, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a hablar cuando lleguemos a esa parte. Vamos a comenzar con el paso 1, ¿sí? La búsqueda de objetos por sectores de la casa. Bueno, de la casa, del trabajo, de donde se encuentren en este momento, si van a hacer la actividad ahora.
O, bueno, esto les quedará como una guía de pasos, una receta que van a poder aplicar cuando se encuentren con con esta tarea, ¿no? De trabajar con estos objetos de desecho. Bueno, vamos manos a la obra. ¿Qué podemos encontrar en la cocina? Bueno, primero nos vamos a preguntar qué vamos a buscar. Como les decía, por un lado tenemos esos objetos que pueden ser los llamados objetos de reciclaje, ¿no? Que no vamos a desechar en la basura común, sino que los vamos a recuperar. Como las tapitas de plástico que pueden ver en el centro. Dentro de estos objetos también podemos encontrarnos con esponjas que ya están un poco viejas, con estas redes en las que muchas veces viene envuelta la comida, las verduras, las frutas, ¿sí? Y en este caso son objetos también que nos muestran una textura, ¿no? Una textura táctil. La textura sabemos que tiene que ver con las cualidades que presentan las superficies de los objetos, ¿no? Las texturas llamamos texturas visuales cuando estas cualidades solamente las podemos ver y de alguna manera las podemos reproducir, por ejemplo, mediante un dibujo, ¿sí? Y ya cuando hablamos de texturas táctiles nos estamos refiriendo a superficies de objetos que presentan relieves, que presentan cualidades que nosotros no solamente podemos ver, sino también podemos tocar, ¿sí? Entonces van a ver que estas tapitas, estas redes, estas esponjas que estoy refiriendo tienen textura, ¿sí? Tienen distintas texturas, algunas van a ser más rugosas, otras van a ser lisas, otras van a ser más ásperas, ¿sí? Hay un montón de características que pueden tener y que nos pueden servir para generar este, texturas que luego podemos usar en una imagen visual, ¿sí? También podemos pensar, ¿por qué tenemos una foto de cocinas? ¿No? Que podemos pensar que los azulejos que vemos en las paredes también generan textura, por ejemplo, para una técnica que luego vamos a ver que se llama frottage, donde usaríamos directamente esas texturas para generar imágenes. Otra textura la podemos encontrar en los muebles, podemos encontrarlas en los pisos, ¿sí? Todo eso puede generar textura. Otros objetos que también nos vamos a encontrar, que por ahí no son objetos de desecho porque no los vamos a desechar, son por ejemplo los coladores, los ralladores, todos esos objetos que también nos pueden eh, brindar texturas que podemos utilizar en imágenes creativas. Las frutas y las verduras, se estarán preguntando qué hacen ahí, ¿no? Bueno, hay algunos objetos que vamos a poder intervenir, como en el caso de las frutas y las verduras. Si ustedes tienen acceso en este momento a algún objeto de estos, vamos a poder realizar cortes, distintos cortes transversales, longitudinales, como para, a partir de esos elementos, poder dejar huellas, ¿sí? A modo de sellos, ¿sí? Poder imprimir, ¿sí? Realizar estampas sobre papel, sobre cartón, sobre tela, ¿sí? U otras superficies posibles. Por ahí nunca lo habíamos pensado, pero fíjense todas las cosas que podemos encontrar en la cocina, cepillos, esponjas, bien, que nos pueden eh, ayudar, ¿sí? Auxiliar en esto de crear imágenes originales, novedosas, ¿sí? El cuarto de baño. En el cuarto de baño también nos encontramos con muchas texturas que nos dan esa posibilidad, ¿no? De jugar, de experimentar, de explorar. Tenemos los azulejos, por ahí alguna superficie como una jabonera de madera, ¿sí? Que también nos puede dar una textura. Tenemos esponjas distintas a las que podemos encontrar en la cocina, como las esponjas las vegetales. Em, Tenemos elementos para el cabello, elementos para las uñas, tenemos cepillos de dientes, que ahora vamos a ver que es una herramienta muy útil a la hora de crear una imagen. Bueno, todas estas cosas nos pueden ayudar. Ah, los rollitos de papel higiénico también, ¿no? Ese sí es el típico objeto de desecho, ¿no? Que también nos puede servir para generar huellas, huellas en la hoja. La habitación de los más y las más peques. Bueno, a veces, muchas veces, los juguetes de los chicos se rompen. Y es una gran oportunidad que tenemos para, en lugar de tirarlos o mandarlos al tacho de los reciclables, tomarlos como parte de estas herramientas que estamos creando para generar imágenes, ¿no? A la derecha, arriba, van a encontrarse con un montón de pedacitos de juguetes que uno pensaría, bueno, esto ya por ahí no puede formar parte de un juguete, o puede ser peligroso para los chicos, o está roto, bueno, lo que sea. Para nosotros puede ser una gran herramienta para crear una imagen, ¿sí?
los bloques, bloques de madera, bloques de plástico, daquis, los, los rompecabezas, ¿sí? Esas piezas que si nos faltan algunas, decimos, ¿qué sentido tiene guardar un rompecabezas al que le faltan piezas? Bueno, para nosotros tiene todo el sentido del mundo, porque una pieza de rompecabezas puede ser utilizada como un sello, puede ser utilizada este, para hacer un frottage, ¿sí? Podemos utilizarla también para calcar su silueta, ¿sí? Las siluetas de los elementos también nos pueden brindar una información visual muy valiosa y pueden ser este, parte de imágenes originales, creativas. Las podemos utilizar también para ocultar como máscaras, se dice, ¿no? Para ocultar ciertas partes de la imagen y pintar alrededor y reservar esa porción que queremos que no lo reciba pintura. Bueno, todos estos elementos nos pueden servir para eso. Fíjense las ruedas del tractor de juguete. Esas ruedas también pueden ser utilizadas como sello, ¿no es cierto? Y les aseguro que una vez que empiezan a integrar este mundo de las artes visuales, que les sacamos de su contexto, que les damos otra vida, muchas veces no presentan esa afiliación con el ámbito que les dio origen, digamos, ¿no? Porque nosotros sabemos que es una rueda de tractor, pero una vez que integra una hoja como una textura más, eh, digamos, se puede separar completamente de este contexto, ¿no es cierto? Y puedes formar parte de una imagen que connote otras cosas, que signifique otras cosas y que no tenga nada que ver con eso, ¿no? No es que solamente si vamos a trabajar en una ilustración infantil podemos utilizar elementos que encontremos en el cuarto de los chicos. No solamente en una ilustración que tenga que ver con el diseño de una cocina, vamos a utilizar elementos que encontramos en la cocina, ¿sí? Eso también es interesante, que realmente estas texturas cobran vida propia, se salen de su contexto y pueden integrar significados nuevos, ¿sí? Que ni uno se hubiera imaginado. Las zapatillas, ¿por qué pongo las zapatillas? Fíjense la base, ¿sí? La suela de esas zapatillas, todas las texturas que nos muestran. También lo podemos hacer, por supuesto, con zapatillas nuestras, ¿no? Pero bueno, las zapatillas de los más chicos también, ¿no? Presentan estos dibujos que tienen que ver con su capacidad de ser antideslizantes, pero a nosotros nos van a servir como texturas muy ricas. Y ni siquiera las tenemos que ensuciar, porque muchas veces uno dice, bueno, si las uso para hacer una obra seguramente o una imagen, y la voy a tener que tirar o las voy a tener que limpiar. Bueno, no, porque si hacemos esa técnica que ahora les voy a mostrar en unos minutitos, que es el frottage, la zapatilla queda tal como la encontramos, ¿sí? Los objetos quedan como los encontramos, solamente tomamos su forma y sus texturas, ¿sí? El balcón o jardín. Y acá, bueno, nos vamos a encontrar con un montón de texturas táctiles, texturas visuales, y no solamente eso, sino también con la posibilidad de tener una fuente de inspiración en lo que sería, por ejemplo, armar una paleta de color, ¿sí? ¿Cuántas veces nos encontramos frente a la hoja en blanco y decimos, bueno, a ver por dónde empiezo? Bueno, está bien, voy a tomar, por ejemplo, en este caso, el consejo de la profe, de Georgina, que me dice, no, vamos a acotar el color. ¿De qué colores elijo, no? Y muchas veces cuando miramos los entornos naturales, las combinaciones de las flores o los follajes en sus distintas estaciones del año, cuando miramos los insectos, ¿no? Cuando miramos las aves, vamos a encontrar combinaciones de colores que son súper armónicas, que nos agradan, ¿sí? Este, y que en realidad ya las encontramos en la naturaleza, ¿sí? No tenemos que inventar nada nuevo, simplemente es abrir los ojos y observar. Em, y ni hablar de las texturas visuales, ¿no es cierto? De todo lo que podemos generar, por ahí, bueno, muy fugaz el paso de un ave, el paso de un insecto, pero podemos tener una cámara de fotos a mano todo el tiempo y estar ahí como eh, muy predispuestos y predispuestas para la captura de esas texturas visuales, de esos dibujos que podemos observar en las alas de una mariposa, en, en cada pétalo de las flores, ¿sí? También en las nervaduras de una hoja, ¿por qué no? Y en todos los elementos que podemos encontrar en los frutos. eh, bueno, y fíjense también en la primera foto a la izquierda arriba, que es un solado, estamos hablando de distintos tipos de pisos, ¿no? De diseños de pisos para los jardines, y que también son superficies eh, muy ricas en diseño, ¿no? Podemos también tomar esa textura de esta técnica de frottage, podemos dibujarla.
Em, y ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con todo esto que nos encontramos. El armario de las herramientas. Bueno, seguimos recorriendo la casa. Ya estuvimos en el cuarto de baño, estuvimos en la cocina, en la habitación de los chicos. Salimos al jardín o al balcón, lo tengamos a mano. Y ahora nos encontramos con el armario de herramientas. Puede ser un armario, puede ser un cuarto, puede ser un estante o una caja, ¿sí? La cuestión es que estos elementos también nos van a dar ricas formas y siluetas que luego podemos usar y combinar de infinitas maneras, ¿sí? En nuestra imagen. Tenemos tuercas, tenemos tornillos, ¿sí? Que podemos utilizar en forma directa, como un sello. También podemos, como les decía, reproducir los contornos, ¿sí? Con herramientas de dibujo. Podemos utilizarlos también a modo de máscara, generar eh, distintas formas, por ejemplo, haciendo un stencil con este tipo de elementos. Lo mismo con las cintas, ¿sí? Hay una imagen arriba a la derecha que nos muestra cintas. Y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer con la cinta? Bueno, podemos generar máscaras, como les decía, ¿no? Podemos cubrir superficies formando dibujos y esas superficies que nosotros tapamos con la cinta van a ser las que queden reservadas y que no reciban pintura, por ejemplo, si yo paso un rodillo con pintura sobre esa tela o sobre esa hoja, ¿sí? Una vez seca esa pintura, yo puedo levantar la cinta y esas zonas, esas áreas que estaban cubiertas por la cinta, que quedaron reservadas, van a quedar intactas, ¿sí? Esto nos da un mundo de posibilidades, ya que lo podemos usar cualquier tipo de cinta que pueda adherirse a la superficie que estemos utilizando. Podemos intervenir la cinta con tijera, por ejemplo, o trozándola con los dedos, ¿sí? Hay un mundo entero de posibilidades cuando realizamos este tipo de acción sobre el material. Y abajo van a encontrarse con estos rollos de redes plásticas que también se venden, se encuentran siempre que compramos este tipo de cosas, vienen de a montones y siempre sobra un pedacito que quedó tirado, que no sabemos qué hacer con eso. Bueno, para nosotros es una herramienta bárbara porque nos da un mundo de posibilidades, ¿no? Fíjense que tienen distintos tamaños, ¿sí? Generan distintas reservas, ¿sí? Como les decía, porque pueden utilizarse también, ¿no? Para formar, para como máscara, digamos, apoyada sobre una superficie, y con la esponja, si pintamos encima, va a haber zonas que van a quedar cubiertas por esta red, por esta malla plástica, y esas zonas van a quedar reservadas, ¿no? Y los cables también pueden ser utilizados en este sentido y también para hacer, por ejemplo, collage fotográfico, que ahora lo vamos a ver cuando veamos las técnicas, ¿sí? Las técnicas posibles. Bueno, y llegamos al escritorio, ¿sí? El escritorio es otro lugar de la casa donde nos vamos a encontrar con un montón de elementos y si bien ya conocemos todo lo que nos pueden brindar, todas las herramientas que uno puede encontrar en librería, por ejemplo, en el área de escritorio de la casa, como papeles, cartones, lápices, pegamentos, em, reglas también, eh, sí, juguetes, que son esas reglas que se usan para dibujo técnico. Bueno, todas estas herramientas que uno dice, bueno, ya las conozco, pero bueno, pueden ser utilizadas también con un fin que nunca lo hayamos usado, ¿no? Las hayamos usado. Por ejemplo, esta escuadra que vemos en la fotografía también puede ser una plantilla de un stencil, ¿cierto? Los papeles los podemos calar, los acetatos también, como está calada la imagen del corazón. Podemos utilizar tanto la hoja calada como el pedacito que sacamos. La tijera, uno dice, bueno, sí, para cortar. Sí, pero también la tijera tiene una forma que es muy interesante, que puede dar lugar a la creación de imágenes, ¿cierto? Bueno, los ganchitos, los clips, también pueden ser con su silueta, pueden dar lugar a sellos caseros. Las monedas, que también tienen su textura, nos este, pueden integrar imágenes que estén hechas con esta técnica de flottage que vamos a ver ahora. Las llaves. Y ustedes se estarán preguntando para qué una tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con las técnicas que vamos a ver ahora a continuación. Bueno, el paso uno ya lo tenemos completo, ya recorrimos todo nuestro espacio buscando y encontrando elementos que puedan servirnos para generar imágenes, que por ahí no nos habíamos percatado de que podían ser utilizados para eso.
Y ahora vamos a pasar al paso 2, que son las técnicas para crear imágenes, ¿sí? Vamos a ver una serie de técnicas, por supuesto, no son las únicas técnicas que hay, pero en este tiempo acotado vamos a compartir estas que vemos acá. La primera va a ser la pintura, realizar una pintura con herramientas poco convencionales, que ahora vamos a ver de qué se trata. La segunda técnica de la que conversaremos es el frottage, que bueno, ya estuvimos conversando un poco, pero vamos a ver cómo es que se realiza, para quienes no lo sepan. El estampado con sellos, pero con sellos caseros, ¿sí? No con sellos que compremos, sino con sellos que podemos construir. El collage fotográfico con objetos, que puede ser realizado tanto en forma analógica como en forma digital. Y el estarcido con plantillas, el famoso stencil, ¿sí? Que también puede tener variantes que no nos hayamos, de las que no nos hayamos percatado todavía. Bueno, vamos a comenzar con la pintura con herramientas poco convencionales. Si miramos las imágenes, vamos a ver que hay un mundo de posibilidades, ¿sí? En la primera imagen podemos ver, por ejemplo, mangos de plástico con distintos elementos adosados, ¿sí? Hilos, pedacitos de trapo, la forma que parece hecha con plástico. Y fíjense todas las huellas que pueden dejar y cómo nos damos cuenta también de las posibles acciones que podemos realizar, ¿sí? No solamente el encontrar un material y adosar un mango de plástico, sino también probar distintos gestos, ¿sí? Distintos gestos con nuestra mano, con nuestro brazo, porque no es lo mismo mover todo el brazo cuando uno pinta que mover solamente la muñeca, que mover solamente un dedo, ¿sí? Algo que parece tan simple lo que estoy diciendo, en realidad puede generar un mundo de imágenes distintas, ¿sí? Tiene que ver con esto. Nosotros al observar esa imagen podemos darnos cuenta cuando un elemento fue apoyado en la hoja, cuando fue girado, cuando hubo un gesto del brazo como de salpicar, ¿sí? De salpicado, ¿sí? Todas esas acciones también nos dan lugar a distintos resultados que tienen que ver con el lenguaje que vamos a encontrar en cada gesto, ¿no? En la imagen de la derecha arriba vamos a encontrarnos con otra manera de generar estas herramientas poco convencionales, como por ejemplo con los famosos ganchitos de madera, ¿no es cierto? En el jardín nos podemos encontrar con hojas, en el baño podemos haber encontrado un pedacito de esponja, en la caja de herramientas o de materiales o de costura nos podemos encontrar también con unos hilos, y así podemos, o con el pompón, y así podemos ir adosando a estos ganchitos de madera distintos objetos que luego, al aplicarles pintura, podemos utilizar como sellos o como pinceles, ¿sí? Fíjense que es un gesto muy distinto también el del sello que el del pincel, ¿sí? El sello hace como un golpe sobre la hoja, el pincel, sin embargo, se traslada, hace un recorrido, genera otro movimiento. Y todas estas acciones que parecen tan simples, fíjense qué importante es ponerse a pensar qué es lo que uno va a hacer con ese objeto, ¿no? El peine. El peine que ustedes ven ahí también, ¿no es cierto? Nos puede generar todo tipo de texturas, puede ser peines, cepillos. Los peines no son todos iguales, hay algunos que tienen dientes más gruesos, otros más finos, algunos están más separados, otros están más juntos. Todo eso va a generar distintas texturas. Y abajo a la derecha podemos ver también esto que les comentaba, ¿no? Que con un mango adosado a un pedacito de goma eva que esté recortado de una forma determinada, o algún pedacito de goma encontrado, por ejemplo, en el cuarto de los chicos, nos va a generar distintas texturas que va a depender del movimiento que hagamos con eso, ¿no? La textura que genere. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para esta técnica? Bueno, podemos tomar un palito, que puede ser también una rama de un árbol, o un gancho de madera, o un pedacito de plástico, que puede ser el mango de un pincel que ya no tiene más pelos, o de una lapicera que ya no podemos usar más. Un elemento no convencional que sirva para dejar una huella, como pueden ser telas, hilos, pirulana, hojas de árboles, goma eva, hisopos, ¿sí? Todo lo que se les ocurra. Cinta de papel o hilo em, para atar esta herramienta, que bueno, en el caso del gancho de madera no lo vamos a necesitar, y una pintura, ¿sí? Y esta pintura tiene que ser, digamos, tenemos que realizarlo con una técnica húmeda, ¿sí? No puede ser un lápiz o un marcador, sino que tiene que ser una pintura como un acrílico, una témpera, ¿sí? Y que tenga un cuerpo, porque por ahí con una acuarela es más difícil que podamos ver esa huella. Y una hoja o alguna superficie, ¿no? Y como ejemplo, me interesaba traerles esta técnica que está en realidad medio como en el medio entre el stencil
y esta cuestión de realizar una imagen con técnicas no convencionales, ¿no? Porque, bueno, vemos que está este gesto de enmascarar una parte, como puede ser la figura de un caballo o de un gato, para esa parte reservarla en la imagen. Pero lo que a mí me interesaba mostrar de estas imágenes es el uso del cepillo de dientes con esta técnica como de salpicado, ¿sí? Y acá viene el ejemplo de la tarjeta de crédito, que dijimos, ¿para qué nos va a servir? Bueno, este gesto se puede hacer con la mano, como lo pueden ver en las imágenes, o se puede hacer con la tarjeta de crédito. Y va a dar estas texturas, digamos, de salpicado que son bastante aleatorias, ¿no? Porque no podemos, o sea, podemos ir perfeccionando la técnica, pero siempre va a haber un grado de azar, ¿sí? En este gesto. Y me interesaba mostrar estas imágenes para ver que a lo largo de esta exposición voy a nombrar algunos autores destacados de ciertas técnicas y en otros casos, como en este, en realidad no se trata de una autora destacada, sino de una autora que encontré, que es una ilustradora, pero que por ahí no es destacada esta técnica, pero me interesó lo que estaba haciendo. Pasé de diapositiva porque aquí está el nombre, es Elisabetta Cosigna, perdón, pero es, es difícil pronunciarlo. Y acá también vamos a tener, si bien tenemos la técnica del stencil, me pareció interesante analizar estas imágenes que están realizadas con esta técnica que les decía de el salpicado, como con un cepillo de dientes. También se puede realizar con esponjas de con distintas texturas, ¿sí? Y en este caso ella utiliza un material que también tiene sus particularidades, que es la tinta gráfica, la tinta de grabado. Y esta tinta no es una tinta al agua, es una tinta al aceite. em, y lo interesante me parece es ver cómo ella fue generando máscaras, generando reservas en estas superficies que intervino, como para generar distintos grises, ¿sí? E ir de un gris muy claro a un gris muy oscuro, ¿sí? Y esto, digamos, ¿cómo lo hace? Bueno, justamente generando más y más capas dentro de la misma imagen, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Y por ahí son imágenes cuyas formas son simples, ¿sí? La complicidad está dada justamente por la técnica y por este nivel tan detallista de claroscuro, ¿sí? Por todos estos matices de gris que pudo encontrar, desde el más claro hasta el más oscuro, ¿sí? Fíjense que también es una técnica que admite temáticas muy diversas. em, Y bueno, y que le da un carácter, si bien son por ahí por el tema, podemos ver, digamos, a la naturaleza sí, elementos que nos hacen recordar el mundo natural. En la paleta de color está generando como, hace como un contraste, ¿no? Con esa paleta de color de acromáticos en realidad, que genera como mucho más dramatismo y más peso, ¿no? Muy interesante. Bueno, y pasando a la segunda técnica que vamos a ver, nos vamos a encontrar con el frottage, ¿sí? Que yo un poco les mencioné, estuve mencionando algunos ejemplos de cómo podemos intervenir ciertos objetos con esta técnica. Que en realidad no los vamos a intervenir, sino que lo que vamos a hacer es tomarlos para incidir sobre la hoja, ¿sí? De esta manera. Frottage utilizando las texturas de los objetos. Bueno, ¿cómo se hace? El paso a paso. Las herramientas necesarias, bueno, es una superficie que presente textura táctil de cualquier objeto que ustedes encuentren. Recuerden que para que tenga textura táctil tiene que tener un relieve, ¿sí? Tiene que poder generar este, precisamente una textura a partir de esta intervención que vamos a hacer. Vamos a usar una hoja, ¿sí? Donde va a quedar esta textura. Y los elementos que usamos son crayón o lápiz, ¿sí? Em, Fíjense qué es lo que debemos hacer, ¿no? Debemos apoyar esta hoja, que no debería ser muy gruesa, ¿sí? Tiene que ser una hoja de un gramaje bastante fino para que podamos apoyarlo sobre una superficie, y luego presionar con esta herramienta, que puede ser de color o puede ser también un lápiz negro, por ejemplo, eh, y generar como este pasaje, ¿no? De alguna manera, esta transferencia de textura del objeto a la hoja. Esto también se puede hacer en la calle, ¿cierto? Podemos salir a la calle, captar las texturas que hay en las baldosas, eh, en una, en, en- en las paredes, ¿sí? Este, y podemos ver cómo se puede aplicar a ilustraciones, por ejemplo, para generar
imágenes nuevas, que lo que podemos hacer por un lado es, por ejemplo, hacer un dibujo, una silueta de un dibujo y luego ir construyendo como estas texturas a medida que vamos haciendo frottage sobre esa hoja, o podemos tener una reserva de texturas realizadas mediante el frottage y luego recortarlas y generar un collage, por ejemplo, ¿no? Sobre una superficie nueva. También podemos aplicar estos elementos al diseño textil, ¿sí? No solamente integran ilustraciones o obras de arte, sino que también lo podemos pensar como forma de inspiración para el diseño textil de prendas, ¿sí? En este caso estamos hablando de este autor, que es un estudio que se llama, ¿tiene el nombre? Que utilizó las hojas, ¿sí? Encontradas, el frottage con hojas, como base para luego digitalizar estas imágenes, ¿sí? Aplicar paleta de color o un rapor, y luego generar textiles originales, ¿sí? Y fíjense, me interesó también este autor, este ilustrador, eh, porque nos muestra también como un poco la cocina de estas imágenes, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, sí, es una textura, pero debe ser difícil, andar a encontrar esa textura, debe ser algo muy complejo o algo que no es tan fácil de encontrar. Y en realidad, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que son objetos que podemos encontrar en casa en forma cotidiana, ¿no es cierto? Fíjense, Cannibal Fish es esta obra que está abajo a la izquierda, que fue realizada a partir de la tijera, sigue utilizando la parte del pico, a partir de una cuchara de plástico y a partir de un envoltorio de una galletita, ¿sí? Un envoltorio plástico de una galletita. Y lo mismo el Angry Crocodile, que es esta imagen de cocodrilo enojado. Y fíjense que no hace falta utilizar toda una imagen de la superficie. Por ejemplo, en este caso, la moneda que solamente le brindó los ojos de este cocodrilo, el cierre que solamente lo utilizó para los dientes, ¿sí? El gancho, bueno, todo lo que podemos ver también es. Y además agregó dibujo, ¿sí? Esto también es una técnica que se combina muy bien con el dibujo a mano. Pero fíjense que ingenioso y en realidad salen personajes que son súper interesantes para aquellos que estén estudiando ilustración o que sean ilustradores o que les interese ese mundo, eh, con carácter, ¿sí? Personajes que ya están ya presentan como un grado como de acabado, que está buenísimo. Y estamos hablando de una técnica súper sencilla, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente técnica, podemos encontrarnos con un estampado utilizando los objetos como sellos. Y acá vamos a hacer como una salvedad que vamos a en realidad dividirnos, ¿no? Dividir estos objetos que encontramos en elementos que podemos llegar a transformar y elementos que no vamos a transformar. Por ejemplo, en el primer grupo que se encuentra acá en este texto, dice elementos variados sin transformar. Por ejemplo, las tuercas, los bloques de juguete, letras imantadas, redes plásticas, nylon burbuja, tapas de botellas, banditas elásticas, ¿sí? Que podemos usar con esa forma que tienen. Hay algunas que las podemos transformar. Las redes plásticas en nylon burbuja, por ahí los podemos recortar. Pero una tapa de botella por ahí es mucho más complejo y no es necesario, ¿sí? Y después hay elementos que sí podemos transformar, como una goma de borrar. Las típicas gomas, ¿vieron? Dos banderas, por ejemplo, que podemos tallar con una pincheta para generar una forma, que no tiene por qué ser una imagen, por ejemplo, figurativa y compleja. Puede ser una figura geométrica, una figura orgánica. A veces son mucho más interesantes las imágenes abstractas, como para poder generar una tercera, cuarta imagen, ¿sí? Una imagen acabada, que es una imagen muy perfectamente terminada y delimitada, que por ahí es más difícil de poner a dialogar con otras imágenes en una obra más grande, o que tiene otros elementos. Entonces, la goma de borrar para rayar, la goma eva para recortar, ¿sí? Si ustedes tienen una superficie, como un bloque de madera o de goma eva de más espesor, lo que pueden hacer es recortar goma eva que tenga mínimo 3 milímetros, o si tienen una más finita pueden hacer varias capas, y con cinta bifaz pueden adosarla a esa superficie, ¿sí? Y generar sellos,
¿sí? En muy poco tiempo. Es algo muy simple, muy sencillo con elementos que podemos tener en nuestra casa. Y luego, bueno, pensando en esta posibilidad de recortar, de cortar, perdón, frutas, verduras, ¿sí? Em, no se dan una idea de las imágenes, de las texturas que pueden generar estos elementos, ¿sí? Algo tan simple como abrir la heladera y ver qué tenemos en casa nos puede dar un mundo de posibilidades y de imágenes que podemos aplicar a ilustraciones, a diseños, ¿sí? A obras de arte, de una manera también sencilla y con un efecto sorprendente muchas veces, ¿sí? Podemos cortar una papa justamente para generar estas figuras simples que les decía, pero que tienen una textura muy particular porque cuando la vayamos a estampar van a ver que tiene, digamos, cierta humedad, ¿sí? La papa tiene como su jugo y eso hace que se genere una textura particular. Una manzana que podemos trazar de distintas maneras, ¿sí? Podemos hacer cortes transversales, cortes longitudinales, se van a dar podemos cortarla en cuatro partes y todo esto va a dar distintas texturas también muy interesantes. La naranja, la cebolla también da un mundo de posibilidades, porque podemos utilizarla completa, cortada al medio, o podemos ir retirando aros más grandes, más chicos y hacer todo un mundo de posibilidades. El repollo también, el pepino, el limón, los hongos, bueno, hay mucho para explorar ahí. Y como les decía, con una superficie de sustentación, como un bloque de madera o una goma eva de gran espesor, podemos utilizar eso como base, como para ir jugando con con estas formas. Por supuesto, con una fruta, como ven en la imagen, no es necesario una superficie, sino que solamente tomándolo con la mano, pero si necesitamos, y con la goma de borrar también, pero por ahí con una goma eva que es muy finita, sí, lo podemos adosar a otra superficie y ahí lo podemos utilizar. Em, bueno, la tijera, la trincheta para hacer este tipo de cortes, el cuchillo para las frutas y las verduras, la cinta bifaz, como les comenté que se usaba, y una hoja donde estampar, que puede ser también una tela, ¿sí? Y la pintura para sellos, acrílicos o témperas, ¿sí? Podemos usar pintura para sellos, pero también podemos usar la técnica húmeda que tengamos en casa, ¿sí? Y todo va a dar distintas características que también digamos, muy pertinente explorar, ¿no? Bueno, acá podemos ver distintas imágenes. Em, Esto que les comentaba, si ustedes cuentan que no hay que comprar nada, o sea, si les quedó un pedacito de madera, de algo, o la tapa de una crema, ¿sí? De esos potes de crema para el cuerpo, de cosmética, de shampoo, digo, cualquier superficie, uno solamente se tiene que poner esos anteojos de buscar, este, y bueno, obviamente tener cuidado de no quedarse con todo lo que uno desecharía, porque si no es un lío, pero realmente es un mundo de posibilidades. ¿Sí? A la derecha pueden ver abajo este gesto donde vamos a detallar esta goma de borrar con una trincheta. También, por supuesto, si tienen gubias de grabado, bienvenido también para tallar. Fíjense lo que les comentaba sobre las formas simples. No estamos, bueno, lo más figurativo que podemos ver acá son las casitas, ¿no? Pero incluso esas casitas, fíjense que es como que el tema se agota en esa forma. Pero si exploramos con formas como las que se encuentran en el lado izquierdo de la imagen, que son formas geométricas, formas rectilíneas, formas orgánicas, este, algunas, digamos, son como más regulares que otras, pero fíjense todo el mundo de posibilidades que nos puede dar esa combinación, ¿no? Como mucho más abierto, mucho más rico, ¿sí? Hay más posibilidades de juego. Lo mismo a la izquierda abajo, que van a ver que con pedacitos de cartón corrugado, este, mismo jugando con tiras de cartón pegadas sobre otro cartón, ¿sí? O con banditas elásticas o hilos anudados en esos cartones, tenemos un mundo de texturas para explorar. Y lo que les comentaba, ¿no? De las cebollas, bueno, el alcaucil, digamos, miren también eh, por ahí los tallos de ciertas verduras, agrupados de una manera que nos den esa idea como de pétalos de rosa, ¿sí? Este, bueno, nada, hay un mundo de posibilidades y me parece que vale la pena también explorarlo, ¿no? Como autor destacado, hay un ilustrador muy conocido que tiene unos libros muy buenos, que se llama Bruno Munari, y acá podemos ver, fíjense en la imagen anterior, a la izquierda arriba, esto que les comentaba de poder agrupar por ahí los tallos de cualquier verdura. Bueno,
con el mismo gesto están hechas estas especies de rosas para la tapa de este libro, ¿sí? Fíjense qué interesante también. Bueno, acá además hay un gesto propio de lo que son las artes gráficas, que es esto de la repetición, ¿no? Que es propio del lenguaje gráfico. Y el tema también de la exploración de o sea, del estampado a un color, ¿no? Bueno, vamos a continuar con nuestras técnicas. Ya vimos pinturas realizadas con elementos no convencionales, vimos el frottage, vimos el sello, y ahora nos vamos a encontrar, vamos a abordar lo que es el collage fotográfico con objetos, ¿sí? Que ya un poco en esta imagen tenemos una idea de lo que estamos queriendo decir, ¿sí? En este caso no vamos a cortar frutas, pero sí podemos usarlas para, mediante una fotografía y el complemento de un dibujo o una pintura, generar imágenes con un sentido, ¿sí? Como es este caso de la frutilla, que opera como una cabeza y como en una mano, ¿no es cierto? Eh, las hojitas. Acá tenemos también una imagen con el mismo procedimiento, con la palta, ¿sí? Y las herramientas necesarias para realizarlo en forma analógica, para hacer este tipo de collage en forma analógica, son, primero, la búsqueda de objetos variados, ¿no? Que nos podamos encontrar, que a veces en realidad es un poco, es más encontrar que buscar, ¿sí? En el sentido de que eh, muchas veces no tenemos la idea, digamos, previa de qué es lo que vamos a realizar con ese objeto, sino que es empezar a probar, ¿sí? Empezar por ahí, poner un objeto sobre la hoja, poder ir rotándolo, pensar en como asociaciones libres, ¿no? A ver, es un juego. ¿A dónde se va mi cabeza cuando veo esta forma, este color, esta posición en el objeto? Y ahí es empezar a probar también dibujos. Fíjense que tampoco son, si bien los dibujos que podemos ver acá se nota que están hechos por alguien que sabe dibujar, no son dibujos complejos, ¿sí? Por ahí no es necesario que sea algo muy complejo. No hay que ser un experto dibujante, sino tener una buena idea, ¿no? Es un poco, esto también integra bastante lo que es el mundo del diseño, ¿sí? Por ahí no estamos yendo tanto a lo que son las artes visuales, sino en poder comunicar una idea, ¿no? Entonces, estos elementos variados que podemos encontrar, también necesitamos elementos para dibujar y pintar, necesitamos una hoja, y en este caso una cámara fotográfica también, ¿no? Que nos pueda, digamos, eh, generar como este resultado en el que el dibujo y el objeto se unen en un mismo lenguaje, ¿no? Para el collage digital, lo que vamos a necesitar son fotografías de elementos que las podemos sacar nosotros, se los podemos encontrar en la web. Hay sitios también digamos, de uso de imágenes libres, sin derechos de autor, quiero decir, y también programas de edición de imágenes como Photoshop o Illustrator, ¿sí? Para poder realizar este collage digital y que todas estas imágenes que encontramos podamos de alguna manera modificarlas, recortarlas y ponerlas a interactuar en un nuevo contexto, ¿sí? Que es el de nuestra imagen, la creación de nuestra propia imagen. Bueno, y aquí quería compartirles algunas autoras y autores destacados. En este caso, Marian Lario, que es una ilustradora que realiza esta especie de collage analógico, en los que, bueno, trabaja con piedras y con pedacitos de adoquines, de cerámicas, ¿sí? Encontrados. eh, los hace, digamos, los dispone sobre una hoja y completa esa imagen con dibujos, ¿sí? Es decir, que los saca de su contexto original, elementos que por ahí habían terminado en la basura, y los hace integrar una imagen junto con sus dibujos, ¿sí? Esto construye sentido, ¿sí? Fíjense que también hay una paleta de color determinada, genera como ciertos climas, ¿sí? Estamos hablando de colores que tienen que ver con el mundo natural, los objetos naturales, ¿sí? Colores que tienen que ver con la tierra. Estamos hablando de una paleta de color cálida, ¿sí? No son colores estridentes, son más bien colores neutros. Y los materiales que utiliza para dibujar, fíjense que también son simples, ¿sí? Estamos hablando de lápiz negro, estamos hablando de estilógrafos, estamos hablando también de colores neutros, ¿sí? Que acompañan esta estética que ella genera, ¿cierto? Y bueno, ya que estamos también en la imagen de la derecha abajo, también van a poder encontrar esta
es esta hoja que integra la ilustración y que se nota que está hecha también con materiales no convencionales y con la intervención de texturas, ¿no? Eso también es interesante y tiene que ver con esto que estamos viendo. Bueno, y otro autor destacado, ya hablando de lo que es también hablando, perdón, continuando con lo que es el collage analógico, es este que se llama Christoph Niemann. em, y también, fíjense lo que veíamos, ¿no? De los objetos encontrados dispuestos en de distintas maneras, ¿sí? Con fotografías sacadas de distintos ángulos, de forma tal que, que al dibujar sobre la hoja o pintar, nos den la idea de otras cosas, ¿no? Ahí está como el factor sorpresa también, ¿no? Esto de que por ahí nos descoloca porque son objetos de uso cotidiano que sacados de contexto y complementados con el dibujo propio de este autor, nos dan un sentido nuevo, ¿sí? Construyen significados nuevos estas imágenes, transmiten mensajes, ¿sí? eh, nos asombran, ¿sí? Nos provocan asombro, nos hacen tener ganas de volver a mirar, ¿sí? Y de alguna manera exaltan lo que es la creatividad de esa persona, ¿no? Que creó la imagen. Y como les comentaba, fíjense también la simpleza de los dibujos, ¿sí? Estamos hablando muchas veces de manchas, ¿sí? Por ejemplo, a la derecha, una especie como de mujer o bailarina, eh, el cuerpo está sugerido, ¿sí? Sugerido con manchas, eh, dos colores, gestos, trazos, ¿sí? No necesitamos más que eso, ¿sí? A veces lo simple comunica mucho mejor que lo complejo, ¿cierto? Y acá lo complejo es la idea, ¿no? Bueno, se tiene que ocurrir, eh, digamos, de alguna manera combinar estos lenguajes, ¿sí? Sacar objetos de su contexto para integrar contextos nuevos, ¿sí? Y encima esto construye un significado que muchas veces es un significado que tiene que ver con una crítica, otras veces tiene que ver con el humor, ¿sí? Pero bueno, el mismo gesto la verdad que es súper interesante. Eh, Otro autor destacado en esta técnica, pero ya nos estamos yendo a lo que es el collage digital, es Pablo Bernasconi, ¿sí? Él realizó esta serie de retratos de personalidades destacadas de la cultura y lo hizo a partir de elementos cotidianos, ¿sí? En este caso, bueno, los fusionó de forma digital, pero fíjense que, bueno, y agregó también en algunos casos dibujo, pero fíjense que también, qué original, eh, qué creativo, porque no solamente utiliza objetos cotidianos, sino que además esos objetos, esos elementos, tienen que ver con la personalidad y aquello por lo cual se destacan esas personalidades en la cultura, ¿no es cierto? Así que bueno, eso también es algo original y que a uno le causa sorpresa y le intriga y dan ganas como de ponerse a ver cada pedacito de la imagen, a ver de qué se trata, porque todo está aportando a un significado, ¿sí? Todo tiene que ver con un significado, todo tiene que ver con una idea, ¿sí? Hay pensamiento puesto detrás, ¿sí? De una imagen que eh, por ahí hay gente que lo minimiza, y dice, bueno, sí, los chicos también en la escuela recortan y pegan y fusionan imágenes hacen collage, ¿sí? Pero en realidad es algo muy complejo, es algo muy complejo y que implica mucha tarea de planificación previa, ¿sí? Y bueno, ni hablar de, también de este gesto, de alguna manera desarmar y reconstruir en algo nuevo, ¿no? Que es un poco lo que estamos proponiendo en este taller, ¿no? A partir de lo que está desarmado, crear, armar algo nuevo y con sentido. Bueno, y llegamos a la última técnica que vamos a ver el día de hoy, que es el uso de stencils, ¿no? El pasillo, utilizando los objetos como plantillas o como máscaras, ¿sí? En este caso, en la imagen que podemos ver acá en la pantalla, vemos que hay una especie de, no se sabe si es cartón, me parece que sí, calado, y lo que están usando en ese caso es digamos, justamente este cartón está enmascarando ciertas superficies, ¿sí? Que van a ser cubiertas y donde va a quedar el color de base de la hoja o del piso o
de la que estemos utilizando, y hay otras superficies que están caladas, que es por donde va a pasar la tinta, que puede ser eh, pintura en aerosol o pueden ser otras técnicas que podamos utilizar. Las herramientas necesarias, bueno, algo que pueda ser usado como plantilla o como máscara, como les decía, que puede ser alguna papel calado, que puede ser un cartón calado, que puede ser acetato calado, pero que también puede ser un objeto que nos interese por su silueta, ¿sí? Que si no lo queremos usarlo, podemos, por supuesto, cantar la silueta del contorno con una hoja, con acetato y usarlo de esa manera, pero también podríamos, si es un objeto que nos interesa, que puede ser un objeto de desecho, lo podemos usar tal como está para generar esa silueta. ¿Sí? Pero con aerosol, rodear el objeto con pinturas. Eh, Se sorprenderían de ver todas las formas que podemos utilizar con gestos. Eh, bueno, es una hoja, muchas veces es una pared, conocemos en todos los grafitis, imágenes que integran lo que es el arte urbano, ¿sí? Las intervenciones urbanas. También podemos utilizar una esponja, rodillo, pincel, para técnicas húmedas, pero también podemos hacer podemos usar esta técnica con técnicas secas, ¿sí? Para efectos que no implican usar pintura, crayón, lápiz o marcador, ¿sí? También nos pueden ayudar a realizar la imagen con esta técnica de stencil. Bueno, y me interesaba mostrarles primero esta imagen que es como la típica imagen que nosotros asociamos a un stencil, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que podemos ver en esta imagen? Bueno, por un lado, como les decía, acá claramente hubo como una plantilla, ¿sí? Calada, que podía ser papel, cartón, eh, ¿no? Donde uno cala algunas superficies donde va a pasar la tinta y reserva otras que no quiere que pase esa. El acabado suele ser una imagen de alto contraste, con colores planos, ¿sí? Una imagen que presenta poco volumen, que también es muy adecuada para, por ejemplo, los afiches, ¿sí? O las campañas publicitarias de cualquier tipo, porque son imágenes que al tener este alto contraste y esta claridad en la forma, lo que hacen es transmitirnos un mensaje en forma muy directa, ¿sí? Llamar mucho la atención, ¿sí? Enseguida no, digamos, observa y puede reconstruir esta imagen. Pero también existen otras imágenes en donde es aplicado el stencil y que se fusionan con otras técnicas que de alguna manera se pierde este lenguaje tan eh, directo y direccional de alguna manera. Una autora destacada en esta técnica es Cecilia Codoni, ella es una ilustradora de La Plata, que utiliza, bueno, van a ver las imágenes, un montón de técnicas, no solamente el stencil, ella es una genia haciendo este tipo de imágenes, juega con el stencil, juega con el sello, juega con el collage, bueno, eh, realmente son imágenes muy, muy buenas las que ella crea, y además las intervenciones directas de dibujo, ¿sí? Y fíjense, bueno, a la izquierda vamos a tener como su mesa de trabajo, donde podemos espiar un poquito qué elementos utiliza, cómo realiza estas imágenes, ¿sí? Se vale del rodillo en este caso, ella hace dibujos calados, que después transfiere a otra superficie, pero después van a ver que también a esta superficie, a estos resultados que obtiene a partir del stencil, lo sigue interviniendo, ¿sí? Lo sigue interviniendo con, como les decía, con sellos, con collage, con dibujo directo de lápices, ¿sí? Eh, También agrega tipografía en muchos casos, ¿sí? Como para que podamos ampliar la típica visión que tenemos de esta técnica, y llevarla, digamos, a otras técnicas y que puedan integrar otros lenguajes, ¿sí? No solamente el típico lenguaje del stencil. Y además también en el hecho de poder utilizar, por ejemplo, un día un pincel, otro día un rodillo, esponja, otro día técnicas secas, van a obtener distintas texturas, ¿sí? Ya no vamos a tener ese plano típico del stencil, sino que vamos a tener este, texturas visuales distintas, ¿sí? Como en este caso, pueden ver que de repente la silueta nos indica que yo soy stencil, pero lo que es el acabado de la imagen, la verdad que podrían haber sido un montón de otras técnicas también, ¿sí? Bueno, ya
vimos los lugares de casa donde podemos encontrar elementos, vimos las distintas técnicas que vamos a presentar en el taller. El tercer paso sería la elección de un tema o una consigna disparadora, ¿sí? Em, bueno, en este caso, por ahí ustedes van a llegar a encontrar algunos elementos, por ahí algunos van a poder hacer unas pruebas en este momento, y después, si pueden ahora y si más tarde en casa otro día, se van a poner a explorar, ¿no? Yo lo que les propongo de alguna manera es quedarse con algún tema o alguna consigna, que siempre viene bien como para tener de alguna manera un faro, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. Eh, Esto nos va a limitar, y eso, como les decía, todos los límites que nos impongamos desde el principio nos van a dar muchas posibilidades, infinitas posibilidades dentro de ese marco, de ese contexto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un tema posible podrían ser los deportes, si a quien le interesa esa temática. Otro tema posible podrían ser los viajes. Otro podría ser el amor o la amistad. O elegir otro tema que a ustedes les interese. Por ahí si están trabajando, si son estudiantes de la facu, están en una materia, están trabajando con un tema particular, bueno, usen ese tema y exploren, ¿sí? Otro podría ser una consigna disparadora para la gente que estudia ilustración o que interesa en desarrollarse en ese ámbito. Bueno, podría ser un animal que me gusta, podría ser un abecedario ilustrado. Bueno, el abecedario es una técnica un poco ambiciosa, pero si nos ponemos a pensar, por ahí podemos trabajar solamente con la palabra y sus letras, su nombre. La reversión de una obra de arte, que eso es un ejercicio también muy divertido. Por ejemplo, para una obra que siempre nos interesó o alguna que nos interesó, y decir, bueno, voy a hacer una reversión, pero lo voy a hacer con sellos, con collage, lo voy a hacer con stems, voy a hacer imagen con collage. ¿Sí? O pueden elegir otra que sea de su preferencia. Qué bueno, imagino que se quedaron pensando. eh, y piensan también, vamos a terminar eh, nuestro recorrido, nuestros pasos, con la elección de una paleta de color restringida. Sí. Fíjense qué complejo que es que hasta pensar en una paleta de color también nos lleva restringida, nos lleva a pensar en un montón de posibilidades, porque por un lado tenemos los colores primarios, por otro lado tenemos los secundarios, los complementarios, los análogos, bueno, un montón, ¿no? La tríada de primarios nos va a remitir, todos los colores, digamos, de alguna manera nos llevan a realizar asociaciones, ¿no? Vivimos en una cultura y los colores tienen su significado, ¿no? Asociado. Bueno, los colores primarios en general nos hacen, eh, no, son colores que son muy vibrantes, son colores que son muy saturados, ¿sí? No se llevan por ahí el mundo de la infancia, también se usan mucho los carteles publicitarios porque justamente llaman la atención. Bueno, llevan ese mundo de lo lúdico, ¿sí? Este, de la alegría, de la energía. Los colores secundarios, bueno, también tienen otras cualidades por ahí, menos que los primarios en ese sentido, porque, bueno, ya parten de otros colores, pero usados en su forma más pura, también pueden generar como esta sensación de lo vibrante, ¿no? Los complementarios, bueno, ustedes saben que son guiadas de colores que se complementan muy bien y que llaman mucho la atención, son los colores que tenemos de constancia en puestos en el círculo cromático. Podemos generar una tríada, es decir, en estos círculos cromáticos, a modo de ejemplo que pueden ver acá, pueden ubicar un triángulo equilátero, así con todos sus lados iguales, y ir girándolo a ver qué tríada de colores podemos encontrar que nos interese, que nos llame, que nos interpele. Bueno, cualquier grupo de complementarios adyacentes, es decir, un color y los adyacentes de su complementario. También podemos utilizar cualquier grupo de 4 colores, ¿sí? Podemos extender la paleta en lugar de los 3 a 4 y generar estos cuadrados dentro del círculo cromático para ver con cuál nos quedamos. O un rectángulo en lugar de un cuadrado, entonces nos va a dar otros grupos de color. Y también podemos elegir análogos, ¿sí? Que en general nos dan esa idea de armonía, ¿sí? Que son una díada o tríada de colores que se encuentran próximos al círculo cromático, ¿sí? Al lado. Entonces depende con el tema que estemos trabajando también, que hayamos elegido, vamos a decidirnos por una paleta de color determinada. Y eso nos va a ordenar muchísimo, ¿sí? Porque ya vamos a formar esos colores y vamos a trabajar con esos colores. Bueno, y ahora estamos listos y listas para comenzar. Eh, la idea, bueno, queda solamente media hora, pero por ahí podemos
comenzar a probar algunas cuestiones. La idea es elegir al menos una familia de objetos, ¿sí? Una técnica, un tema y 2 o 3 colores para comenzar. La consigna fundamental es explorar, jugar e inventar. Es decir, eh, primer acercamiento, prueben, jueguen, realicen gestos, dejen huellas, ¿sí? Esas son las consignas para jugar y no limitarse, no limitarse con conceptos. Y luego meternos en esta temática o en esta consigna disparadora, ¿sí? Como para ordenar todo el material que fuimos juntando y que fuimos explorando y experimentando. Cuando terminen, yo ahora en el Drive, perdón, en el chat voy a compartir un link con el Drive del taller, donde quienes tengan ganas, y ojalá que sean muchos y muchas, van a poder compartir lo que exploraron, que pueden ser las fotos de los objetos que encontraron, pueden ser las fotos de las texturas que generaron, ¿sí? Pueden ser imágenes que hayan, de- para que estén jugando en ese momento, ¿sí? Todo lo que tengan ganas de compartir, la verdad que sería buenísimo que pueden crearse una carpeta con su nombre y compartirlas ahí, si no, pueden poner sueltas como ustedes prefieran. Ahora les voy a pasar el link del Drive. En ese link también van a encontrar este PowerPoint que yo compartí en esta exposición, porque me imagino que con toda la información que se llevan, bueno, cosas que por ahí se les olvidan, como es lógico. Así que bueno, mi idea es que ustedes lo puedan tener y lo puedan aprovechar y lo puedan consultar todas las veces que quieran. Y si lo suben a las redes sociales, yo ahí puse nuevamente mi dirección de Instagram. Me pueden etiquetar, me pueden mencionar como para que yo también lo pueda ver. Me encantaría. Así que bueno, y con esto terminamos eh, la presentación. Les agradezco muchísimo el haber participado del taller. eh, y por supuesto voy a leer ahora las preguntas que tengan. Bueno, ahí me preguntan si se puede ver la clase grabada desde algún lado. Sí, por supuesto, va a quedar grabada la clase, se está grabando. Eh, espero que se haya resuelto el tema del sonido, que me hayan podido escuchar. Eh, y ahora copio el link del Drive y la autora, Cecilia Codoni, será la que me estás preguntando. También estaba Marian Lario, y si no, no sé a cuál te referís, pero igual voy a compartir el Drive y ahí están todos los nombres de las autoras, ¿sí? Y la idea ahora, en esta media hora que queda, es, si los que están con ganas y tienen la posibilidad, es empezar a recorrer estos espacios de la casa al menos, o de donde estén, y juntar elementos, ¿sí? Y bueno, si tenemos un ratito más, poder empezar a utilizar esos elementos como para generar estas primeras texturas, ¿sí? Em, y bueno, en ese caso pueden prender la cámara, pueden mostrar lo que están haciendo, por ahí levantando la mano, y mostrando a la cámara lo que encontraron, para qué les parece que puede ser utilizado, ¿sí? Como no somos tantos, por ahí de alguna manera podemos, no sé qué le parece a la Facu, pero podemos prender el micrófono y contarlo, y si no, mediante el chat y la mano levantada también nos podemos comunicar. Bueno, les agradezco mucho nuevamente. Sí, me preguntan, igual lo están leyendo todos. Sí, bueno, muchas gracias por lo que me decís de la presentación. Los sellos sí, se pueden limpiar con agua y jabón también. Depende de la tinta que usen. En general vieron que yo les decía que usen sobre todo acrílicos y témperas, porque lo que son, por ejemplo, las tintas para sellos, hay algunas tintas para sellos que se pueden conseguir al agua, pero generalmente son tintas que no son al agua, que son indelebles. Entonces ahí es como más complicado. Pero para poder reutilizarlo se pueden reutilizar. Si se usa una pintura al agua, se pueden limpiar con agua y jabón, sin problema. Y también, bueno, por ahí, para utilizarlos en el momento, les comentaba este sistema de pegado con la cinta bifaz, que eso por ahí no es transitorio. Si nosotros quisiéramos tener un sello que dure más tiempo, tendríamos que pegarlo con un cemento de contacto, jabón, una especie de pegamento como más fuerte, como para que aguante como diversos usos, ¿no?
Bueno, nada, claro, gracias a vos. Voy a volver a poner acá eh, dirección de Instagram, por si a alguien también le interesa, como para seguirme y ver si con la posibilidad de participar de otros talleres, ¿sí? Presenciales, virtuales. Si alguien quiere compartir acá también su Instagram, si son tutores, si hacen cosas y así todos los podemos ver y compartir, también está buenísimo. Si quieren dejar algún mail también para obtener información de talleres, eso también es válido. Y bueno, por supuesto, las preguntas que tengan serán súper bienvenidas. O lo que quieran compartir de cosas que hayan encontrado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por participar. Espero que les haya interesado. Es un universo grandísimo, ¿no? El de las técnicas con materiales de desecho, pero bueno, voy a contar un poquito y vimos algunas cosas. El mundo de las artes gráficas es inmenso también y bueno, tiene mucho que ver con esto. ¿Son estudiantes de la facultad en general o aficionados? Si alguien me quiere contar por el chat si se dedican a las artes visuales, son ilustradores. A ver, Lila, me preguntan si pueden prender la cámara y el micrófono como para mostrar los materiales que encontraron. ¿Será posible? A ver, ahí puse que se puedan desmutear. A ver si puede ser así. Y tema de la cámara, aunque sea te podemos escuchar, Lautaro. ¿Puede ser? Ahí está, gracias. Ah, Bueno, no. Ah, no sos Lautaro, sos no, Ángel. perdón, sí. Estoy desde la cuenta de mi marido, por eso. Soy Ah, Ayelen. sí, sí, sí. Sí, te quería consultar. Tengo, por ejemplo, unas redes que encontré ¿viste? Donde vienen distintas verduras, por ejemplo, cebollas. Sí. Que me parecían que estaban buenas para usar, pero me cuesta mucho usarlas solas, digamos, como cómo apoyarlas, ¿viste? Porque queda muy distinto, estuve probando un poquito cómo queda la red sola y probé también ponerle un pedacito de madera por ahí adentro para ver. ¿Pero Ah, tenés está alguna bueno esto. recomendación? Porque me gusta mucho cómo queda esa textura. Sí, mira, se puede usar queso también para fijar una red, por ejemplo, un pedazo a una superficie de cartón. Ah, Hay un material que se llama gesso,
que esto de alguna manera se adhiere, digamos, la red al pedazo de cartón y también se puede utilizar como para generar texturas, por ejemplo, sobre un lienzo para pintar, pero en este caso se puede usar para hacer un sello y para hacer también frotage. Está bueno. Ah, claro, con Flotage también se podrían usar esas redes. Sí, Claro, no lo tal había cual. pensado. Está Está bueno. buenísimo. Sí, sí. Sí, buenísimo, Gracias. buenísima la pregunta porque también, ¿no? A veces tenemos un material que tenemos ganas de usar, pero es verdad que por la misma característica del material, que por ahí es muy blando, muy flexible, decimos, bueno, ¿cómo hago para fijarlo? Y bueno, y es todo un mundo también de posibilidades, el tema de los pegamentos, bases, pero bueno, es cuestión de ir probando e ir viendo a ver qué se puede hacer. Claro, también vi que en la presentación habías mostrado unas hojitas que Sí, estaban agarradas con un broche, por ejemplo, que jamás se me hubiese ocurrido, está buenísimo. Y claro, porque eso es algo que también en algún momento me hubiese gustado probar, pero no sé nunca cómo manejar las hojas, porque pegarlas con cinta bifaz, hojas de árboles, digo. claro. Bueno, la misma técnica puede ser también con el tema de fijarlas con gesso a una Mm, superficie, también se podría, sí. Sí, sí, sí. está buenísimo. Por ahí primero secarla, o sea, hacer como un proceso como de herborizado de la hoja, ¿viste? Sacarle como todo el agua que tiene. Mm. La típica de ponerla, ¿viste? Entre dos papeles de diario con un peso hasta que se termina de secar y pierde toda el agua. Y una vez hecho esto, que forme parte como de una base, ¿no? De cartón, de madera, de lo que sea, pegada y fijada con este gesso. Eso estaría bueno, como para utilizarlo. Espectacular, gracias. Bueno, gracias a vos. Y después me están preguntando también por la tinta de grabado. ¿Sí? La tinta de grabado al agua y al aceite tienen gran diferencia de la terminación y se ofrecen cualidades diferentes. Sí, son muy diferentes. La tinta de grabado al agua generalmente se opta por ella porque obviamente es mucho más ecológica, ¿sí? Es mucho más fácil de usar en el sentido de que por ahí si estás en un lugar donde puedes llegar a manchar el espacio, si no estás en un taller de grabado, bueno, es como más fácil de no ensuciarse, de no mancharse la ropa, el espacio, ¿no? Pero bueno, en realidad es como más parecida a un acrílico, ¿sí? Es decir, seca mucho más rápido, eso es lo que tendría como de negativo, y no queda igual igual. La tinta original de grabado, que es el aceite, tiene como genera como un plano mucho más plano, justamente, o sea, no te genera ningún tipo de relieve en la estampa, que la tinta al agua sí te puede generar como cierta textura de relieve, tiene como otro cuerpo, ¿sí? Se adhiere mucho más a la superficie, el color también, el brillo que tiene la tinta al aceite no es que la tinta al agua, entonces de alguna manera tiene un brillo también mucho más atractivo, la tinta al aceite es mucho más lenta, digamos, no se seca tan rápidamente, eh, es también como más pegajosa, o sea, se adhiere de otra manera. Eh, saque una esponja, por ejemplo, que puede llegar a generar una textura. Imagínate una esponja con una tinta que se adhiere y que es como que hace esa cuestión pegajosa, que realmente puede trasladar mucho mejor esa textura de la esponja que una tinta al agua que por ahí embebe mucho más la esponja y es como la textura que puede dejar no capta todas las cualidades de ese, ¿no? Entonces, qué bien. Pero la tinta de grabado original es al aceite, si bien es menos ecológica, el acabado es distinto. Y se puede comprar en una gráfica, perdón, una gráfica, no, en una librería artística, venden también la tinta de grabado original en tamaño chico, ¿sí? Porque si van a una gráfica van a tener tachos de tinta de 1 kilo, ¿sí? En cambio, en una artística, si bien es más cara en proporción, pueden comprarse un poquito como para probar y elegir un color que les interese, ¿no? Es muy interesante la tinta y admite como muchas variantes distintas. Eh, Ay, acá me comenta Abril que tiene un emprendimiento de accesorios a elección y personalizados hechos de perlas, por si gustan pasar. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a seguir a Abril. Está buenísimo. Sí, está bueno también aprovechar estos espacios para intercambiar, para conocerse, para hacer contactos, porque en realidad ustedes son una comunidad de gente que tiene intereses comunes, este, y eso está muy bueno. Y siempre es interesante, ¿no? También compartir, porque no solamente se comparte para decir, bueno, para seguirla, que está buenísimo, sino también para compartir conocimientos, modos de hacer, herramientas.
técnicas que no se le habían ocurrido, ¿sí? Así que bueno, invito a todas, a todos a seguir Abril, este, y que nos está compartiendo su emprendimiento, ¿sí? Eh, bueno, ¿alguien más que tenga ganas de compartir algo, de hacer alguna pregunta? Está muy bueno también esto de seguir pensando en los materiales, este, de seguir pensando, bueno, en las técnicas, de preguntar esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un material y otro? Hablamos de muchas cosas. Bueno, de todas maneras, por si les también surgen dudas, yo les voy a dejar mi correo electrónico, que ahí me pueden enviar todas las dudas que tengan también. Este, eh, bueno, es mi nombre y apellido, @gmail, para que digo bien. Eh, Porque por ahí ahora no les surge porque no tienen los elementos en la mano, pero después, bueno, nada. Eh, Che, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Dónde te parece que haga lo otro? ¿O tengo que hacer tal proyecto? Bueno, las dudas que tengan, las preguntas, las consultas, la verdad que me va a encantar de ayudarlos en lo que necesiten. ¿Alguien más quiere compartir algún emprendimiento, sus redes sociales, o contarme a ver qué están, decía, si están estudiando en la facultad? Yo también en la Universidad de Palermo estoy dando clases, les comento también para que sepan, eh, de una materia que se llama Taller de Reflexión Artística 2, forma online. Así que bueno, si alguien está cursando en la facu también la tiene que hacer. eh, bueno, si te interesa también estoy ahí. Bueno, me preguntan si doy talleres online. Sí, en general, bueno, también estoy dando talleres en forma presencial, pero online también. A veces eh, me preparo y brindo talleres online. Así que por eso les decía que si quieren, déjenme un mail, si tienen ganas, el que tenga ganas de dejarme un mail y le mando información cuando arme un grupo. Y si no, también me pueden seguir en las redes sociales, que ahí yo promociono talleres y ahí los invito a participar. Ah, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Me alegra mucho que te haya gustado. Bueno, yo disfruto un montón de hablar de estas cosas porque me encantan. Así que si hay más gente interesada, me encanta también porque bueno, compartimos este, esta pasión por las artes visuales, por el diseño, por la creación de imágenes. Ay, mira qué bueno, Silvia, que tiene un emprendimiento de reciclado de todo tipo de materiales de cestería ecológica. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Eh, Qué importante, ¿no? También en este momento poder reutilizar elementos, darle una nueva vida a cosas que por ahí iban a terminar en la basura. Este, qué bueno que existan estos emprendimientos. Si querés pasar una red social, Silvia, así te seguimos y vemos lo que haces, genial. O el nombre de la marca, Silvi, muy bien, buenísimo. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo copio y pego y bueno. Todos pudieron entrar al Drive a ver para descargarse el PowerPoint de la clase. Eso también, fíjense si quieren probar ahora como para ya tenerlo. Y si hay algún inconveniente me avisan. Ah, buenísimo.
Genial. Sí, sí, es así. La tarjeta de crédito, tal cual, en desuso, por favor no usen una tarjeta que después van a tener que usarla para ir a comprar. Se usa para, tal cual, para generar, para pasar por el cepillo de dientes, que el cepillo de dientes primero lo bebemos en una tinta, que se usa en la tinta gráfica, la tinta de grabado al aceite también está buenísimo. Si no, cualquier otra tinta, puede ser un acrílico, la témpera, y se hace como este efecto de salpicado con la tarjeta de crédito, tal cual. Y si lo hacen en un sentido, se van a salpicar todos ustedes, y si lo hacen en otro sentido, van a salpicar la superficie que quieren salir. Vayan probando y usen delantal por cualquier cosa. Este, pero esa técnica está buenísima y no solamente se puede utilizar, como les mostré, generando distintas capas del mismo color, ¿sí? De la misma tinta, sino que además se pueden combinar distintos colores. Se pueden hacer degradados. eh, la verdad que es una técnica bárbara y es tan simple, pero genera imágenes muy complejas. La verdad que está buenísima. Siempre hay que tener cuidado si es una tinta muy, si digamos, la mezclaron con agua y está como muy líquida, puede generar botones muy grandes y manchones, digamos. Entonces hay que ir probando cuán espesa está esa tinta como para que genere, digamos, más o menos un goteo uniforme, ¿sí? Eh, pero la verdad que es una técnica muy, muy, muy linda para trabajar. Claro, esa ilustradora Elisabetta combina la técnica con stencil, sí. Eh, en general se usa con stencil, porque si no es como, a menos que queramos hacer, por ejemplo, un fondo, o queramos hacer una imagen abstracta, puede ser también, o queramos intervenir, por ejemplo, una tela para que después vamos a usar para encuadernar, o sea, digo, para estampar, estampado de tela, digo, ¿no? Se puede hacer de esa manera, pero si la vamos a usar como para generar una imagen figurativa, en general se usa con algún tipo de máscara como para generar un borde, como para generar una imagen contenida. Porque como es una técnica como muy, muy gestual, si no le generamos como algún tipo de contorno de imagen, nos genera como una textura uniforme, ¿no? Pero, pero sí se usa mucho en combinación con el stencil. Sí, y esto que hace esta ilustradora está buenísimo porque va generando, o sea, por ejemplo, hago como un primer gris, ¿no? O el primer tono de cualquier color que quiero usar, ¿no? El tono más claro. Entonces, si ya sé que hay zonas que voy a querer dejar en blanco, ya las tapo desde el principio. Genero como este salpicado. Dejo secar. Bueno, me generó un gris claro. Ahora esas imágenes que quiero que queden en gris claro, las vuelvo a cubrir y sigo generando ese salpicado como para hacer un gris medio. Dejo secar. Una vez que ese gris medio está terminado, lo que hago es taparlo otra vez para generar el gris más oscuro. Bueno, entonces de esa manera es que yo voy haciendo distintos tonos de grises, algunos muy claros y otros más oscuros, porque sigo tapando, o sea, hago el salpicado, tapo, cubro, hago el salpicado otra vez, vuelvo a cubrir y así, ¿sí? Eh, que por ahí lleva tiempo, pero queda una imagen increíble, ¿sí? Con la tinta gráfica por ahí no es necesario dejar secar, sino que se puede hacer en el momento. ¿Sí? Con las demás, por ahí sí sería necesario, porque si no, al apoyar una superficie por encima, se estropea como la gota. Pero bueno, está muy bueno. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, vamos llegando al final de nuestro taller. Les agradezco nuevamente muchísimo por la participación, por estar acá, por el interés. No dejen de compartir sus trabajos en el Drive, en las redes, si tienen ganas. Eh, y bueno, y sí, también anótense mi mail, georginaleiterman@gmail.com. Georgina-Leiter es mi Instagram para tener más novedades. Y bueno, les mando un saludo a todos y a todas. Les agradezco nuevamente.